Hola mis amados del chat y del YouTube channel. Esta semana hemos sido impactados, los del chat, por dos muertes. La muerte de un hermano, de un compañero, de Nene, y la muerte de la madre de Alfonso, el doctor Logroño. Y por eso hoy quiero hablarles sobre la muerte desde la perspectiva bíblica. Dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, se refería a Adán, y así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando uno toma esa historia o esa declaración de ese rabino judío convertido, el apóstol Pablo, y se va al libro de Génesis, se encuentran en los primeros capítulos de Génesis, donde se describe la creación, incluyendo la creación del hombre. Aparece la historia, yo creo que es una historia, aunque es una historia poética, escrita en lenguaje poético, pero es una historia a mi criterio, a mi entender. Sin esa historia se caería toda la teología bíblica, por eso lo creo así. Donde Dios le dice a este primer hombre, mira, de todo árbol del huerto podrás comer, pero hay uno de los árboles, el del conocimiento del bien y el mal, del que no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En la historia bíblica, Adán, atraído por complacer a su esposa Eva, come del árbol y Dios los saca del huerto, los echa del huerto. Al ellos confesar, Dios lo sabía, que habían comido del árbol, del fruto prohibido. Es curioso que Dios le dice a Adán ese día, el día que de él comieres, ciertamente morirás, pero Adán no muere. Adán vive 900 y tantos años después de ese evento y finalmente muere. ¿Estaba Dios diciéndole el día que comas del árbol la muerte entrará? Sí. ¿Estaba Dios diciéndole el día que comas del árbol algo va a ocurrir entre nosotros dos? Quedaremos separados también. Porque muerte en la Biblia es separación. Separación del alma del cuerpo, del espíritu del cuerpo. Separación del hombre y Dios en ese momento en el huerto. Y aún en el libro de Apocalipsis, la separación eterna, la condenación eterna, que en lenguaje figurado se ilustra como el lago de fuego, es llamada la muerte segunda. En la Biblia se le llama a la separación de Dios muerte espiritual. Inclusive hay un texto donde Pablo dice, vosotros estabais muertos en delitos y pecados, hasta que Dios, que es rico en misericordia, los despertó o nos llamó a Cristo. Muerte es la paga, el salario del pecado. Muerte es la consecuencia de transgredir el mandamiento de Dios. En el huerto era un árbol. En el período post-huerto, la conciencia, porque Dios escribe su ley en nuestra conciencia. Ese sentido del bien y el mal con que nacemos es la obra de Dios en la conciencia del hombre. Y por supuesto la ley de Dios en los mandamientos, que la violamos, la transgredimos. Y la paga del pecado, el salario del pecado es muerte. Cuando Moisés le dio la ley a Israel, les dijo, el que cumpliere estos mandamientos vivirá por ellos. Pero no podemos cumplirlos. No podemos amar a Dios sobre todas las cosas. No podemos amar al prójimo como a nosotros mismos. No podemos ni siquiera honrar el día del Señor y recordarlo para adorarlo como Él nos manda. No podemos evitar ser codiciosos, envidiosos, orgullosos, soberbios. No podemos cumplir la ley, por más religiosos y moralistas que seamos. Y por eso el salario del pecado es la muerte. Por eso la muerte pasó a todos los hombres. Cuando Adán pecó, todos pecamos en él. Es lo que se llama pecado original, que no se quita con aguas de bautismo,
por lo menos no de acuerdo a lo que yo he leído y he entendido de las Escrituras, no encuentro donde la Biblia explica que el bautismo de un niño le quita el pecado original. El pecado original y los pecados subsecuentes que cometemos después se quitan porque Dios envió a su Hijo al mundo a expiar los pecados, a vivir la vida que no pudimos vivir, guardando y cumpliendo toda la ley. Y en la cruz ser Él quien muriera vicariamente en lugar del pecador para traernos justificación delante de Dios. La muerte nos recuerda el pecado. La muerte también nos debe recordar que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús a los que en Él creen y esperan en Él. Bendiciones para ustedes, mis amados del chat y del canal de YouTube.